Bueno, niñas, entonces continuando con el tema de los tipos de cambios, pues llegando al mercado de divisas, podemos decir que es un mercado que una de sus principales características es la variación o volatilidad constante. Y obviamente también por la constante demanda de información por parte de los participantes. Es demasiado el flujo de operaciones que se hacen en un día en un mercado de divisas y el volumen que se opera. Por lo tanto, el dólar es una moneda fundamental en este tipo de mercados y muchas de las transacciones entre monedas se hacen con la intervención del dólar. Ya habíamos hablado entonces de que si yo quiero hacer un cambio de pesos a reales, pues debo hacer el cambio a través del dólar, comprando primero con pesos dólar y con dólar reales, no directamente pesos comprar reales. Normalmente no se acostumbra a eso en los mercados de divisas. Y veníamos por acá donde hablábamos del origen de la oferta de las divisas, donde podríamos decir que la oferta de las divisas se originan en las transacciones activas o créditos de las balanzas de pagos, tales como exportación de bienes o servicios, ingresos sobre inversiones del país en el extranjero, donaciones y remesas recibidas por residentes o por importación de capital no monetario. Y podríamos decir que el componente más estable de la oferta es el que se origina en la exportación de bienes y servicios. En el origen de la demanda de las divisas, podríamos decir que la demanda de divisas se origina en las transacciones. Un segundo que esto se me fue. Acá, listo. Se origina en las transacciones pasivas o débitos de la balanza, en este caso la balanza de pagos, hablando de importación de bienes y servicios, pagos de rendimientos de la inversión extranjera en el país, donaciones y remesas enviadas por residentes y exportación de capital no monetario. El componente más estable de la demanda es referido a la importación de bienes y servicios y a los movimientos de capital, que son componentes menos estables, pero que son más dinámicos en el mercado de divisas. Ustedes se dan cuenta por qué quise iniciar la materia por la balanza de pagos. Porque si comprendemos bien el concepto de qué entra, qué no entra en una balanza de pagos y qué tipo de operaciones, podríamos ver qué posible incidencia hay en la posible oferta o demanda de divisas en un país. Bien. Y ahora, ¿de qué depende ese tipo de cambio? Podríamos decir que muchas de las teorías que pueden explicar los movimientos de tipo de cambio tienden a proporcionar una base para predecirlo, así como para explicar la razón por la que se producen diferencias entre la oferta y la demanda de una moneda determinada, lo que tiende a implicar o lo que implica una alteración de su precio o del tipo de cambio. Dichas diferencias entre la oferta y la demanda se pueden deber a las siguientes causas en algunos casos. Primero, el comercio internacional de bienes. ¿Por qué? Por la adquisición de bienes en otros países. Claro, si Colombia es de las que compra demasiados productos o importa demasiados productos, pues obviamente necesita mucho dólar para pagar esas importaciones. Entonces la demanda tiene que incrementarse. Pero si por el contrario es más lo que exporta, entonces quiere decir que producto de esas exportaciones va a recibir muchos dólares, aumentando la oferta de dólares en el país, generando una tendencia a la baja de la divisa. Ahora, la inversión es otra, porque las personas pueden desear variar la cantidad de recursos financieros que colocan en el exterior, tanto en inversiones productivas como inversiones financieras. Como vimos en la balanza de pagos, inversionistas colombianos pueden comprar activos colombianos, pero también activos en el exterior. Por lo tanto, para comprar esos activos en el exterior necesitan de divisas para poder comprar esos activos. Lo mismo que los inversionistas en el exterior que invierten en Colombia. Pues eso aumentaría la oferta de divisas en el país. La especulación también es otra de las variables, ya que basa en la adquisición de divisas o venta de las mismas con la esperanza de obtener una ganancia en el cambio de una moneda por otra.
Otra variable es el arbitraje, y este consiste en adquirir la moneda en un mercado por un precio inferior e instantáneamente venderla en otro distinto por un precio superior, con lo que se consigue una ganancia segura al mismo tiempo que permite que todos los mercados tengan cotizaciones similares en las diferentes divisas. Y ahora, si hablamos en función de dichas motivaciones, digamos que las principales teorías que tratan de explicar estas variaciones en los tipos de cambio tienden a basarse en dos factores que condicionan el comportamiento de los inversores o los comerciales internacionales. Ejemplo, el precio de los productos o servicios y obviamente el tipo de interés del dinero. ¿Por qué? Porque cuando se incrementan o se bajan las tasas de interés, puede influir también en la oferta y la demanda de bienes o servicios y por ende también afectar los precios de dichos productos y servicios y afectar los tipos de cambio. La razón por la que se compran o se venden más o menos productos en el exterior tiende a radicar o radica en la diferencia en los precios de los mismos, mientras que la evolución de los capitales invertidos en uno u otro país se debe a la diferente redistribución de estos capitales. Entonces, podríamos iniciar suponiendo que los mercados financieros internacionales tienden a ser eficientes. O sea, partimos de que son mercados completamente evolucionados, que son eficientes y que manejan demasiadas operaciones, lo que permite caracterizar el equilibrio resultante a través de muchas teorías, pero que se relacionan al tipo de cambio y obviamente frente a la tasa de inflación y al tipo de interés. O sea, no podemos dejar de lado ni la tasa de cambio, ni la tasa de inflación, ni el tipo de interés como variables que influyen en el tipo de cambio. Ahora, podríamos hablar de la teoría de paridad del poder adquisitivo, por sus siglas en inglés o en español también, es PPA, y que tiende a ligar o a unir el tipo de cambio con la tasa de inflación, siendo la relación de el orden directo. Me hago entender. Cuando la inflación disminuye, el tipo de cambio desciende. Quiere decir que la moneda se tiende a apreciar y viceversa. O sea que cuando el tipo de cambio, perdón, cuando la inflación aumenta, el tipo de cambio tiende a aumentar. Y la teoría de paridad de los tipos de interés liga el tipo de interés con el tipo de cambio a plazo en sentido directo. Quiere decir que cuando se aumenta los tipos de interés en un país, el tipo de cambio también tiende a subir, pero en el corto plazo, no inmediatamente, sino a futuro. Y hablemos del efecto Fisher, tanto, digamos, puro el concepto como a nivel internacional. Y es que el efecto Fisher relaciona la tasa de inflación con el tipo de interés. Y la relación es de tipo positivo, pues a un aumento del índice de inflación se seguirá un aumento del tipo de interés nominal y viceversa. Y el efecto Fisher internacional pone de manifiesto que existe una relación entre el tipo de cambio y el interés de forma directa, obviamente a largo plazo, y es que a un aumento del tipo de interés de una moneda le seguirá, o sea, no inmediatamente, sino posterior, la depreciación de la misma, es decir, un aumento del tipo de cambio. Quiere decir que cuando un banco tiende a aumentar la tasa de interés, está depreciando su moneda. Ahora, teoría de las expectativas. Y es que utiliza el tipo de cambio a plazo como un estimador posible a futuro del tipo de cambio al contado, relacionándolo de forma directa. Es decir, que se estaría negociando dólar a un mes, 2 meses, 3 meses, pero basado netamente en las expectativas que se tengan y basándose en estimadores. Bien, esa es la primera presentación de tipo de cambio. Y la segundita es esta. Donde podríamos decir
que la tasa de cambio, ya lo habíamos dicho anteriormente, mide la cantidad de pesos que se debe pagar por una unidad de una moneda extranjera. Es decir, cuántos pesos colombianos se pagan por dólar americano, cuántos pesos colombianos se paga por euro, cuántos pesos colombianos se paga por libra esterlina, cuántos pesos colombianos se paga por el yen japonés, etc. En nuestro caso, se toma como base el dólar porque es la divisa más utilizada en Colombia para todas las transacciones, o la gran mayoría, con el exterior. Igual que el precio de cualquier producto o activo, la tasa de cambio sube o baja dependiendo de qué? Del libre mercado, es decir, de la oferta y la demanda. Entonces, cuando la oferta es mayor que la demanda, es decir, cuando hay abundancia de dólares en el mercado y pocos compradores, la tasa de cambio tiende a bajar. Y cuando hay menos oferta que demanda, pues hay escasez de dólares y por ende pues se presentan muchos compradores, entonces la tasa de cambio tiende a subir. Es una ley natural de la oferta y la demanda. Ahora, recordando lo que vimos en las diapositivas anteriores, recordemos que hay varios tipos de régimen. Está el régimen de cambio de tasa fija o régimen de tasa de cambio fijo, que es un régimen donde el Banco Central se compromete a que la tasa de cambio se va a mantener a un valor predeterminado. Así, cuando se presenta exceso de demanda de divisas, el banco suministra al mercado las divisas necesarias para mantener la tasa de cambio en su valor prefijado. Igualmente, cuando el banco presenta excesos de oferta, el banco adquiere las divisas para evitar que la tasa de cambio tienda a disminuir. Pero también existe uno que se llama flexible o flotante. Entonces, recordemos que ahí el Banco Central se abstiene de invertir y la tasa de cambio está flotando, totalmente, perdón, determinada por la oferta y la demanda de divisas en el mercado. Entonces recordemos que los movimientos de la tasa de cambio, que pueden ser hacia arriba o hacia abajo, las denominamos devaluación o revaluación. Cuando hablamos de devaluación, se habla de que así se le llama al movimiento hacia arriba de la tasa de cambio, es decir, cuando hay que dar más pesos por cada dólar que se negocia. Y la revaluación es cuando la moneda local se aprecia, es decir, el movimiento hacia abajo de la tasa de cambio, o sea, cuando tenemos que dar menos pesos por cada dólar que se negocia. Pero hagámoslo resumido de esta manera. Tenemos tiempo de cambio flexible, fijo y controlado fijo flexible. Entonces, en el flexible podríamos decir que el Banco Central no interviene y deja que el tipo de cambio varíe en el mercado a través de la oferta y la demanda. Es como nosotros funcionamos actualmente. Tipo de cambio fijo. El Banco Central interviene en el mercado para evitar las variaciones y mantenerlo constante, como lo tenía hasta hace unos años China, que era el gobierno chino, el gobierno central de China, el que determinaba cuánto valía un dólar en términos de yuanes, que es la moneda de China. Pero hoy en día se habla también de un tipo de cambio controlado, fijo, flexible. Y es que el Banco Central deja fluctuar el tipo de cambio dentro de unas bandas que se podrían llamar límite superior e inferior para intervenir en el mercado. Ese famoso tema de las bandas cambiarias, Colombia lo llegó a tener hasta el año 96, si no estoy mal, donde, ¿qué pasaba? El dólar fluctuaba de acuerdo a la oferta y la demanda, pero si en algún momento el tipo de cambio se pasaba X desviaciones estándar por encima o por debajo del valor promedio móvil, el gobierno entraba a intervenir para que el dólar se volviera a ajustar dentro de ese rango de bandas cambiarias en el que se debía mover el dólar. Hoy en día el mercado colombiano es completamente flexible y se guía por la oferta y la demanda, o sea, un mercado de libre transacción.
Entonces veamos el tipo de cambio fijo. Digamos que en el tipo de cambio, cuando tiende a subir, o sea que hay apreciación de la moneda local, el Banco Central procede a evaluarlo por medio de compra de dólares con moneda local. Ahí la moneda local queda en el mercado disminuyendo su valor y los dólares pasan a ser parte de las reservas internacionales. Pero cuando el tipo de cambio tiende a bajar, o sea que hay depreciación de la moneda, el Banco Central utiliza los dólares de sus reservas monetarias para comprar moneda local. Los dólares quedan en el mercado aumentando su oferta y disminuyendo su valor. Ahora, ¿qué es un tipo de cambio? Profe, silencio el micrófono. Sí, gracias, por eso pregunté. Es que por bajar un menú creo que debe silenciar. Pero sí me están escuchando ahorita. Sí, sí, profe. Fue Ok, apenitas que se le silenció. listo. Ahora, digamos que el tipo de cambio nominal y real, hay que lograr establecer la diferencia entre esos dos términos. Y es que la tasa nominal es la tasa en la cual se compran o se venden las divisas. Es decir, si yo a Carol le vendo $10,000 a una tasa de cambio de 3,800 pesos por dólar, ese es el valor nominal. Esa es la tasa nominal. Pero la tasa de cambio real refleja el verdadero poder de compra de la moneda nacional frente a una o varias monedas extranjeras. Esta, además de la tasa de cambio nominal, tiene en cuenta la inflación interna y la inflación de los demás países con los cuales Colombia tiene relaciones comerciales. Entonces, en este caso, la tasa de cambio real refleja la competitividad de los productos colombianos frente a los productos de los demás países. Esa es la diferencia entre nominal y real. Entonces, veámoslo de esta manera. En el tipo de cambio, cuando es nominal o real, pues se presenta una depreciación de la moneda local y esa depreciación puede hacer caer el tipo de cambio nominal. Pero, veámoslo de esta manera. Digamos que en el tipo de cambio nominal, el precio relativo de la moneda de dos países. Por ejemplo, Estados Unidos y Europa. Entonces podemos decir que el tipo de cambio, esta E que lo podríamos llamar como tipo de cambio, se pagan $2 por cada euro. Pues obviamente no es a lo que vale hoy día, sino que es para suponer que por cada euro se pagan $2, ¿cierto? $2 por euro. Entonces, depreciación es, por ejemplo, si se pagaran $2 por 3 euros. En este caso, se estaría viendo una depreciación grande del euro y su valor cayó y es más barato conseguirlo, porque antes se pagaban $2 por 1 euro y ahora se pagan $2 por 3 euros. Es un ejemplo exagerado, es para que me entiendan el concepto. Y cuando hay apreciación es que en vez de pagar $2 por euro, se pagan $2 por medio euro. Quiere decir que en este caso hay una apreciación del euro en relación con el dólar. Y el tipo de cambio real, que me habla del poder adquisitivo, mírenlo de esta manera. Digamos que esta E mayúscula es igual a E, que es este tipo de cambio que teníamos acá arriba de $2 por euro, por P sobre P asterisco. Donde está P es el precio de los bienes locales y este P asterisco es el precio de los bienes a nivel internacional. Entonces, para que me lo entiendan de una forma sencilla, digamos que en Estados Unidos, perdón, en Europa, una hamburguesa vale 3 euros y en Estados Unidos vale $3. Digamos que para el que conozca el tipo de cambio dice, vale lo mismo, vale 3 en cada uno, pero falta ver es el poder adquisitivo del euro y el dólar en cada uno de los países. Entonces, si esta E, que es el tipo de cambio, es de $2 por euro y esta E mayúscula
es 3 euros sobre 3 dólares. Quiere decir que se requieren 2 hamburguesas de Estados Unidos para comprar una sola hamburguesa en Europa. ¿Sí me hago entender el concepto? Que Sí, profe. en términos reales, con lo que me compro 2 hamburguesas en Estados Unidos, me compraría una sola hamburguesa en Europa. ¿Cierto? Sí. Bien. Conclusiones. Entonces, si el tipo de cambio real sube, los bienes nacionales serán relativamente más caros y los extranjeros más baratos. Entonces, si el tipo de cambio real baja, los bienes nacionales serán relativamente más baratos y los extranjeros más costosos. El índice Big Mac. Entonces, el índice Big Mac fue, esto como dato anecdótico, fue creado por la revista The Economics hace más de 30 años. Y lo que fue en un inicio un creativo listado se ha convertido en un esperado indicador económico que se publica 2 veces al año, aunque tenga sus detractores. Este índice puede servir como guía para comparar el costo de vida de los países donde se vende una hamburguesa, además de establecer si las monedas locales están sobrevaloradas en relación al dólar estadounidense. Y se basa en la teoría de la paridad del poder adquisitivo, PPA, que sostiene el concepto de que el dólar debe comprar la misma cantidad de bienes o servicios en todos los países. Quiere decir que si con 3 dólares te compras una hamburguesa en Colombia, con 3 dólares te deberías comprar una hamburguesa en Perú, en Brasil, en México, en España, en Francia, en Italia, etc. Si no, estaríamos hablando de diferencias del poder adquisitivo de esa divisa con cada uno de los países. Bien, ustedes ven que en esa presentación había un link, permítanme se los comparto. Si está actualizado. Sí, sí está actualizado. ¿Están viendo esta pantalla de internet, niñas? Sí, profe. Perfecto. Entonces acá vemos el precios mundiales de una hamburguesa Big Mac en enero del 2020, país por país. Usted me preguntará, profe, ¿y por qué eso salió con una Big Mac? Pues sencillo. La revista de Economics en esa época, cuando se inventó el indicador, dijo, bueno, necesitamos buscar un producto que se venda en todos los países y que tenga pues un valor representativo para poder establecer como un tipo de cambio. No lo podían hacer con una Coca-Cola, pues porque el precio de una Coca-Cola, pero sí lo pudieran hacer con otra empresa que tuviese buena presencia a nivel internacional. Entre esos McDonald's. McDonald's está prácticamente en casi todos los países del mundo y por ende se volvía un buen indicador para poder establecer precios de compra de ese mismo producto, porque prácticamente la carta no varía de país en país de forma significativa. Por lo menos en todos los países donde tiene presencia McDonald's, se vende la Big Mac, ¿cierto? Entonces, basado en eso, uno podría decir que, por ejemplo, uno de los países que cuesta más comprar una Big Mac es Suiza, porque vale 6 dólares con 71 centavos. O sea que una Big Mac allá vale vamos la calculadora, 6 por, pongamos 3.800 por decir cualquier cosa, vale aproximadamente de 22 a 23.000 pesos colombianos. Pero en Noruega vale 5.97, en Estados Unidos esa misma hamburguesa vale 5.67, en Suecia vale 5.44 y así va bajando. Por ejemplo, en Brasil vale 4.8, en Uruguay 4.78 y vamos a ver Colombia en qué puesto está. En Colombia, una Big Mac vale 3 dólares con 62 centavos. Por lo menos a enero del 2020.
Ojo, solo la hamburguesa. No estoy hablando de incorporar las papitas, la gaseosa, o sea, el combo como normalmente se vende, sino solamente el costo de la hamburguesa. Y normalmente en Colombia, para esa época costaba 3,62, que es un aproximado de... Se me fue. Es 3,62 por 3,50. Más o menos 14.000 pesos pues redondeados. En Perú vale 3,58, un poquito más barato. En Japón vale 3,54. En Chile es aún más barato, 3,42. En China una Big Mac vale $3.12. Y el lugar donde más barato es en Sudáfrica, que vale $2.15. Y en Rusia, que vale $2.20. ¿Cierto? En Rumania $2.21. En Turquía $2.21, etcétera. Países latinoamericanos donde la hamburguesa es más costosa que en Colombia, pues está Costa Rica, que vale 4,12. Uruguay, que vale 4,78. Brasil, que vale 4,8. Y así. Entonces, es un buen indicador para poder establecer cuál es el poder adquisitivo del dólar en relación con muchos de los países. ¿Cierto? Bueno. La otra link que les quería mostrar, permítanme un segundo. Es este. Están viendo esta página, creo que sí. Esta página que dice abreviaturas de monedas, códigos y símbolos. Sí, Bien, resulta que esta página, bueno, ese link es en la primera presentación, en la portadita, y habla de que la tabla que les voy a mostrar acá, ¿cierto? Muestra la abreviatura de divisas, que es un código de 3 letras identificados o que permiten la identificación de una moneda a nivel internacional. Es un código que se conoce como el ISO 4217 o la norma ISO 4217, y ese código habla de que las dos primeras letras definen el país y la tercera el nombre de la moneda. Entonces, por ejemplo, para Colombia, bueno, COP mejor. No me lo muestra. Porque tengo que mirar, estas son las principales. Todas las divisas mundiales. Ahora sí. Control F, COP. Miren que acá, por ejemplo, la moneda colombiana a nivel internacional se conoce con las siglas COP, que vienen de, primero, las iniciales del país y segundo, la inicial de la moneda. COP se conoce como Colombian Pesos, ¿cierto? Por su relación en inglés. No es que era Colombia Pesos, sino porque nosotros diríamos es peso colombiano, sino por como se escribe en inglés sería Colombian Pesos. Y así estaría para cada uno de los países. Por ejemplo, dando las más conocidas, por ejemplo, el peso argentino es ARS, que es la moneda argentina. El dólar australiano es AUD, las iniciales de Australia, y obviamente la D de dólar. Por ejemplo, en Bolivia sería BOV. Bielorrusia, por ejemplo, sería el rublo bielorruso, que es BYN.
el dólar canadiense CAD, por ejemplo, el franco suizo que es CHF, el peso chileno, CLP, el yuan que es el de China, sería CNH, aunque no es uno oficial. Normalmente hoy en día se están manejando algo que llama el renminbi, que es el que está fluctuando con el mercado y es el que tiene código, que es CNY. Estamos hablando de la corona checa, el peso cubano, CUP, están todos los países del mundo. El euro es EUR, la libra argentina, perdón, la libra inglesa o la libra británica es GBP, y así están todos los países del mundo. Por ejemplo, la rupia, que es la moneda de India, es INR. El yen japonés es JPY. O, por ejemplo, el dólar liberiano LDRD. El dólar americano es USD. Peso mexicano MXN. La corona noruega NOK. Y así tenemos todos los países del mundo. Absolutamente todos. Por ejemplo, Uruguay. No. Este es, que es UYU, que es el peso uruguayo. Y así, con todos los países del mundo. Ahora, ¿qué más tenemos acá? El nombre de la divisa es el acrónimo de 3 letras. Las primeras 2 letras, entonces ya sabemos que básicamente denotan el nombre del país y la última letra denota el nombre de la moneda. El símbolo de la moneda es el símbolo gráfico. Normalmente se utilizan muchos símbolos. Por ejemplo, para Colombia es el símbolo de pesos. Es este símbolo de pesos. Para el renminbi, por ejemplo, utilizan esta Y con 2 palitos atravesados. Para el colón costarricense es la C con 2 rayas puestas. O por ejemplo, Estados Unidos. O digamos dólar americano. Este no lo tengo acá. Sí. Este es dólar australiano. Mira, por ejemplo, el dólar australiano, cómo cambia la denotación. Símbolo de pesos, AS para dólar australiano, OAU y el símbolo de pesos. Ambos son válidos como símbolo. Y en el caso del dólar estadounidense, no sé por qué no está acá. A mí también yo lo debo. Cambio la consulta. Acá está. El dólar americano es el símbolo de pesos, aunque su sigla es USD. ¿Cierto? Estas son como las divisas más importantes. Por eso no utilicé el de monedas como tal. Entonces miren todo lo que puede cambiar como tal. Por ejemplo, nombre de la moneda, abreviaturas, código numérico, y está el símbolo, ¿cierto? Entonces podemos manejarlo por acá, por nombre de la moneda y todo lo que implica como tal. Bien, entonces siguiendo con la teoría, el símbolo de el código numérico es un código numérico de 3 dígitos y ese código de moneda es utilizado en países con un símbolo no latino. Por lo general es lo mismo que el código de un país numérico. Entonces por eso hablamos del código numérico, que es este.
código alfabético o abreviación, o la norma ISO, que son los códigos numéricos con las 3 letras. Entonces podemos usar la abreviación o el código numérico. A veces el símbolo es muy difícil porque, por ejemplo, el símbolo de pesos lo utiliza el dólar americano, lo utiliza el euro, lo puede utilizar Colombia, Venezuela, etcétera. Entonces puede generar confusión. Entonces, normalmente para identificar montos en monedas se utiliza es la abreviación o el código numérico. Es más común la abreviación. Bien. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las monedas se negocian en pares para expresar el valor relativo de una moneda contra el valor de otra. Entonces, la primera moneda en el par se conoce como la moneda base, mientras que la segunda en el par es la cotizada. La expresión de una moneda en unas unidades de otra cotización del par de divisas, entonces, por ejemplo, euro sobre USD. Entonces, acá habla de 1.1104. Esto significa que se puede cambiar un euro por 1.1104 dólares estadounidenses. En este par de divisas, el euro es la moneda base y el dólar es la moneda cotizada, ¿cierto? Entonces, esa es una forma a nivel internacional de trabajar. Mientras que acá en Colombia lo utilizamos al revés y la base se coloca arriba. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Me quedan 2 minuticos. Entonces les propongo que hagamos